Bueno, veros aquí en este lugar y poder compartir de nuevo con vosotros la palabra de Dios. Quiero empezar haciéndoos una pregunta. ¿Qué es lo más valioso que tienes en tu vida? ¿Qué es lo más valioso que tienes en tu vida? Así como hemos cantado, si mañana lo perdieras absolutamente todo, ¿qué es lo único que no podrías permitir perderte? Si mañana perdieras absolutamente todo, ¿qué es lo único que no podrías permitirte perder? Creo que todos tenemos cosas que valoramos mucho. Relaciones, logros, estabilidad, reputación también. Pero fijaos que en el texto que vamos a abordar en el día de hoy, en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo llega a una conclusión sorprendente. Descubre que hay algo cuyo valor es tan grande que cuando lo encuentras, todo lo demás deja de compararse. Hoy vamos a hablar de una paradoja del Evangelio, una aparente contradicción. ¿Cómo es que perder puede ser la única forma de ganar? Así que acompáñame por favor en vuestras Biblias a Filipenses capítulo 3. Hoy vamos a ver los versículos del 1 al 11, Filipenses 3 del 1 al 11. Pablo está solamente a la mitad de su carta y él empieza diciendo, por lo demás, hermanos, como diciendo, finalmente, o para acabar, ¿no? Pero después de haber tratado varios temas, ahora quiere abordar algunos más y nos dice, por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribir lo mismo y a vosotros os da seguridad. Y otra vez nos lanza esta frase, alegraos en el Señor o regocijaos en el Señor, porque el gozo solamente viene de Jesús. Me encanta cómo Pablo trabaja este tema en cada sección de la Escritura, en esta carta de Filipenses. En cada sección, en cada porción, está hablando acerca del gozo. Parece que cada vez que va a cambiar de tema, nos recuerda que tenemos que gozarnos, regocijémonos. Y parece que en esta ocasión su preocupación tiene tres vertientes. La primera de las preocupaciones es que tengamos cuidado con las expectativas de los demás. Que tengamos cuidado con las expectativas de los demás. El versículo 2 contiene una advertencia sobre los falsos maestros. Dice con este lenguaje tan precioso, cuidaos de esos perros. Cuidaos de esos que hacen el mal. Cuidaos de esos que mutilan el cuerpo. Con este lenguaje tan fuerte, Pablo se mueve de unas palabras muy dulces a estas advertencias tan y tan fuertes. Y quiero refrescar un poco nuestra memoria acerca de las tensiones que había en la primera iglesia. Cuando el cristianismo empezó y sale de la religión judía, el cristianismo era visto como una parte del judaísmo. En Hechos capítulo 10, Pedro predica el evangelio a los gentiles, a todos aquellos que no eran judíos, y eso causa mucha preocupación y conflictos también para aquellos que creían que una persona debería de ser primero judía y después convertirse al cristianismo. Ahora que se había abierto esta puerta, el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, es decir, a predicar a todos aquellos que no eran judíos. Y en Hechos capítulo 13, no le lleva mucho tiempo a los judaizantes provocar el primer desacuerdo doctrinal, un poquito más tarde en Hechos 15. Ahora, la conclusión a la que llegan en ese concilio es muy bonita y resume con una frase y capturando la esencia de lo que realmente estaba pasando en ese momento. La conclusión de ese concilio fue que los gentiles no debían de guardar la ley para poder ser salvos. Hechos 15, 19 dice, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Pero los que disentían no estaban contentos con esta decisión. Así que seguían a Pablo a todos lados. Eran la sombra de Pablo.
Le acompañaban a todo lugar, entraban a todas las iglesias en las que él predicaba, agitaban a la gente que acababa de escuchar el mensaje del Evangelio e intentaban alejar a la gente del Evangelio de la gracia, insistiendo en esa cuestión de la circuncisión. Y a los filipenses se les dice 3 veces que tengan cuidado o que perciban con sus ojos, que presten mucha atención a lo que está sucediendo. Atención a estos hombres. En el original, Pablo utiliza la aliteración. Es mi héroe haciendo estas cosas. Las 3 frases que él utiliza empiezan con un sonido fuerte de la letra K, lo que hace que salgan de su boca rápidamente, y seguidos estos sonidos, si lo traducimos de esta otra manera, obtenemos un efecto similar cuando él estaría diciendo: cuidado con los caninos corruptos, trabajadores, cortadores de carne. Eso es lo que estarían escuchando los primeros oyentes, todo con letra K, algo muy chocante. Pablo describe a estos falsos maestros con palabras muy, muy fuertes. Lo primero que dice es que son unos perros. Ahora, no penséis en esos perritos bonitos que les hacemos caricias y que lo podemos llevar en un bolsito, ¿no? O esos perros que a la hora de la siesta los llamas y te acuestan al lado y puedes dormir tranquilamente con ellos. No eran mascotas mimadas, ni eran perros dóciles, sino más bien carroñeros, sucios, despreciados, pateados, enfermos. Quería cantar aquella canción de Who Let the Dogs Out. ¿Sabéis la canción esa o no? Y dice, Who Let the Dogs Out? Bueno, aquí lo mismo, pero en vez de quién ha dejado a los perros fuera, es quién ha dejado entrar a los perros adentro. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estos perros sarnosos vivían en manadas, entrando donde no eran bienvenidos. Acabo de ver una de esas manadas de perros en Guatemala. Parece increíble, pero siempre que voy allí, el Señor me provee de material para mis predicaciones. ¿Os habéis dado cuenta? Mira, pon esa imagen de esos perros. Cuidado, perros peligrosos. Dangerous dogs. Hasta en inglés te lo ponen ahí. Y están esos perros ahí. Había un montón de perros. Esto es camino a Lotenango, las faldas de un volcán, donde estuvimos uno de los sábados haciendo un seminario. Eso ha sido hace un par de semanas. Y uno ve estos perros y dice, bueno, tampoco dan mucho miedo, ¿no? No, mira el siguiente. Yo no me acerco ahí con ese perro. A mí ese tipo da miedo. Mira esa cara. Pablo está preguntando quién ha dejado entrar a esos perros. El pueblo judío a menudo se refería a los gentiles de manera despectiva, llamándoles perros, porque según ellos eran ritualmente impuros. Ahora, de una forma irónica, estos judaizantes se han convertido en lo mismo que ellos intentaban evitar. Hoy en día también hay todo tipo de perros espirituales que predican un evangelio falso. La segunda advertencia, primero ten cuidado con los perros, luego dice con los que hacen el mal. Porque su misión era mala, no era buena. Me acuerdo de lo que dijo Jesús acerca de ellos. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Recorréis tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo habéis logrado, lo hacéis 2 veces más merecedor del infierno que vosotros. Estos misioneros de la miseria podían parecer sinceros, pero estaban totalmente en un pensamiento siniestro. Dice, tened cuidado porque mutilan el cuerpo. Pablo utiliza un juego de palabras también para mostrar a esos hombres que predicaban acerca de la circuncisión como un requisito para la salvación. Pero en realidad estaban mutilando el mensaje del Evangelio. La palabra griega para circuncisión, os la voy a decir solo por el juego de palabras que hay. La palabra griega para circuncisión es perítome y significa cortar alrededor. Y Pablo está aquí utilizando la palabra querítome, que significa cortar en pedazos. Pablo considera que estos mutiladores están cortando, están destruyendo a los cristianos. En Gálatas 5:12 utiliza palabras todavía más fuertes. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. En esencia, estaban añadiendo cosas al evangelio, lo que siempre conduce a un evangelio falso. Siempre que añadimos algo o quitamos algo del evangelio, tenemos como resultado un evangelio falso.
Pablo nos dice que tengamos cuidado con aquellos que desvían nuestra atención de Cristo. Y aunque hoy en día pues, la circuncisión o esta cuestión no es tan importante, pero hay líderes religiosos que insisten en otras cuestiones, que se han convertido, como digo, en un falso evangelio. A diferencia de los charlatanes espirituales de su época, que añadían y quitaban cosas de las Escrituras, Pablo describe cuál es la verdadera religión, cuál es el verdadero evangelio, en el versículo 3, con cuatro términos. Dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Es decir, los cristianos somos la circuncisión. Está hablando en un sentido figurado, en un sentido espiritual, diciendo que cada uno de nosotros como creyentes hemos sido circuncidados en nuestro corazón. Nos dice que un cristiano adora en espíritu y en verdad. Adora por medio del Espíritu de Dios, en lugar de exaltar lo externo como una representación religiosa. Un verdadero creyente, como se nos ha recordado esta mañana, tanto Ángel presidiendo como Ana compartiendo el texto de Juan capítulo 4 de la Samaritana, adorando en espíritu y en verdad. Un cristiano se enfoca en la gloria de Dios. Eso es lo que significa que nos enorgullecemos de Cristo Jesús. Es decir, que nuestra confianza solamente está en Jesús. Y un cristiano determina no poner la confianza en los esfuerzos humanos o nuestros esfuerzos humanos. Ok, lo primero es que tengamos cuidado con las expectativas de los demás. La segunda cosa que podemos ver o preocupación de Pablo es que podamos medir nuestros logros en comparación con Cristo. En los versículos del 4 al 6, Pablo abre su alma y nos presenta su currículum espiritual. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Algunos de los logros de Pablo fueron heredados, pero otros los ganó él mismo. Tenía todos los motivos para estar seguro de sí mismo, porque tenía más logros carnales que cualquier otro. Tenía el ritual correcto. Había sido circuncidado al 8º día, tal como mandaba la ley. Era judío de nacimiento, no alguien que se había convertido al judaísmo tiempo más tarde. Tenía la relación correcta. Era del pueblo de Israel. Se podía seguir su árbol genealógico hasta Jacob. Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios quería destacar por encima de los demás con alguna etiqueta, se autonominaban o compartían con los demás diciendo que ellos eran los israelitas. Somos israelitas. Tenía el respeto correcto. Pablo viene de una de las tribus más estimadas, la tribu más pequeña, la más joven, la tribu de Benjamín. Benjamín era el hijo más pequeño de Raquel, aquel que nos dice la Escritura que Jacob más amó, el más estimado. La raza correcta también. Pablo declara que era hebreo de pura cepa, o como dicen otras traducciones, hebreo de hebreos. Si hicieran una película sería 8 apellidos hebreos. Ese sería el currículum del apóstol Pablo. Lo que quiere decir que sus padres, sus abuelos, tatarabuelos, etcétera, todos eran judíos, todos eran hebreos. Era un judío puro, un judío que creció hablando hebreo y practicando todas las costumbres hebreas. También tenía la religión correcta. Pablo remarca en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Con el tiempo la palabra fariseo ha pasado a ser sinónimo de algo malo, ¿no? De hipócrita o de legalista. Pero entonces ser fariseo era el nivel religioso más alto que una persona podía alcanzar. La gente quería ser farisea porque era lo mejor. Eran los que supuestamente estaban más cerca de Dios. Todos querían ser fariseos, pero no podían. Ahora Pablo
en cuanto a la ley, fariseo. Tenía la reputación correcta también. Nadie podía cuestionar la pasión de Pablo porque era celoso de aquello que él creía. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Tenía la rectitud correcta. Sorprendentemente, Pablo podía observar sus acciones externas y declarar en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Porque él guardaba los aspectos legales, los aspectos ceremoniales, los aspectos morales de la ley mosaica. Si alguien tenía motivos para esperar que lo iba a lograr basándose en su nacimiento, sus antecedentes, junto con su bondad, pues ese era Pablo. Sin embargo, por muy bueno que se creyera, sabía que no estaba a la altura. Escuchad lo que dice en Filipenses 3:7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Estas palabras, sin embargo, nos sirven como un contraste. Y ganancias nos habla en plural. Las ganancias está diciendo. Quiere decir que todas las cosas buenas que tenía a su favor eran como créditos en una cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, hasta se tomó el tiempo para contar qué es lo que él realmente tenía. Se trata de una palabra matemática que significa sumar cuidadosamente las cosas. Cuando sacó su aplicación de calculadora se dio cuenta de que todas aquellas cosas que él consideraba ganancias eran pérdidas en comparación con llegar a conocer a Cristo Jesús. No se trata de Jesús más tus buenas obras. Se trata de Jesús y solamente de Jesús. Voy a volver a una frase que he utilizado en otras ocasiones. La podéis poner ahí. Jesús más nada igual a todo. Hay un libro muy interesante de Tullian Tchibiljian. Ese es el nieto de Billy Graham. Tullian Tchibiljian escribió un libro que se titula de esta manera. Jesús más nada es igual a todo. Pablo estampó la palabra pérdida en todas aquellas cosas que él consideraba ganancias, porque todos sus créditos ahora se habían convertido en débitos. Comparadas con la importancia de Cristo, sus buenas obras no tenían ningún valor. Versículo 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Me acordé de lo que enseñó Jesús en Mateo 13:44, cuando Él dijo que el reino de los cielos es como un tesoro por el que un hombre lo dejó absolutamente todo. Hermanos, si llegáramos a comprender esto, todo absolutamente en nuestra vida cambiaría. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Al descubrirlo un hombre, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Había acumulado mucho, pero lo consideró todo sin valor en comparación con el tesoro incomparable de Cristo. Pero Pablo va aún un poco más lejos, usando un lenguaje gráfico bastante heavy para llegar al punto que él quiere. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. La palabra estiércol ahí está suavizada, pero Pablo está siendo muy explícito. Está diciendo lo tengo todo por M. No hace falta que lo diga, ¿no? ¿O queréis que lo diga para luego decir, Pablo dijo mierda? No. Bueno, eso es lo que está diciendo ahí. Mucha gente que viene a Vic por primera vez me dice, cuando nos visitan, sobre todo en verano, oye, pero, le digo, ¿qué te ha parecido Vic? Me dice, huele a caca. Y le digo, ¿ese ha estado tu resumen de lo que te ha parecido Vic? O sea, ni el templo romano del siglo I, ni da igual. No, es que huele fuerte, aquí huele a caca fuerte.
Pero bueno, es en verano, ¿no? Cuando se levanta el calorcillo y todo eso. Todos tenéis presente ese olor, ¿no? Yo con el tiempo me he acostumbrado. Ya no lo huelo. Seguro que los que habéis venido por primera vez a Vic todavía tenéis el olor ahí. Pero creo que con el tiempo nos acostumbramos y ya no olemos, ¿no? Pero hay días en que sí se huele, ¿cierto? Hay días de calor, sobre todo, como decía, en verano, en los que huele mucho y huele bastante. ¿Tenéis ese olor en vuestra mente ahora y en vuestra nariz? ¿Sí? No, pues con eso en mente vamos a seguir, ¿vale? En las matemáticas de Dios, los logros religiosos de Pablo eran como ese olor fuerte que nosotros a veces podemos llegar a sentir. Algunos de nosotros nos incomodan ese tipo de palabras en la iglesia, pero permitidme decirlo así de fuerte. Si alguien está confiando en su historial religioso para llegar al cielo, nunca lo va a conseguir. Porque en comparación con una relación de salvación con Cristo, su espiritualidad es como ese olor fuerte que a veces sentimos aquí en Vic. Y las buenas obras llegan a ser como basura con olor a rancio. El apóstol Pablo está ilustrando las palabras de Isaías 64:6. Dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Hablando de lenguaje explícito, cuando Pablo está hablando aquí de los trapos de inmundicia, es una traducción hebrea de la palabra que significa los fluidos corporales del ciclo menstrual de una mujer. Eso es lo que está diciendo aquí en Hebreos, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Nuestros actos de justicia son considerados por Dios tan repugnantes como un producto de higiene femenina sucio. Y aquí está el problema. El problema es que a la mayoría de nosotros no nos cuesta admitir que nuestros pecados son malos. No nos cuesta admitir que nuestros pecados son malos. Pero en secreto, muchos pensamos que nuestras buenas obras ayudan a compensar las malas. ¿Dónde están los jóvenes por aquí? 6-7, no sirve eso. El 6-7 no sirve. No hay balanza. No podemos poner en un lado las buenas obras y aquí las malas y a ver qué es lo que pesa más. No funciona de esta manera. No es nuestra actitud hacia el pecado aquello que nos corrompe. Es nuestra actitud hacia nuestra propia bondad. Fíjate que solo cuando consideramos las cosas buenas como basura es que entonces ganamos a Cristo. Necesitamos romper ese currículum religioso y en su lugar confiar en nuestra relación con Cristo. Cuando nos demos cuenta de que no nos queda nada más que Cristo, descubriremos que Cristo es todo lo que siempre hemos necesitado. Hay un himno que cantábamos en la iglesia bautista donde yo crecí, un himno que se llama Roca de la Eternidad. ¿Cuántos conocen ese himno? ¿Solo una persona? Veo tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? 2, 3. Bueno, está bien. Una de las estrofas dice de esta manera: nada traigo para dar, solo a tu cruz quiero ir. Desnudo vengo a tu bondad, tu justicia a recibir. En la fuente de tu amor, limpio yo puedo salir. Dijo Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma o pierdes tu vida? Algo bueno puede convertirse en malo si nos aleja de lo mejor. Es posible ser sincero y estar sinceramente equivocado. Cuando Pablo se comparó con estas 7 medidas pensó que estaba bien, pero cuando se comparó con Cristo,
todas sus ganancias eran basura. Así que primero, ten cuidado con las expectativas de los demás. Segundo, mide tus logros en comparación con Cristo. Y por último, amplía tu experiencia en conocer a Cristo Jesús. El versículo 9 describe la asombrosa transacción que tiene lugar cuando nos negamos a confiar en los desechos malolientes de nuestro currículum espiritual y ponemos nuestra fe únicamente en Cristo. Dice, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Este es el pasaje que más impactó a Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, mientras él caminaba por los campos de maíz en una noche, preguntándose cómo podría presentarse él delante de Dios. De repente se vio a sí mismo como un pecador, y no solamente como un pecador, sino como la encarnación misma del pecado, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Ahora, en el mayor intercambio jamás realizado, cuando nos convertimos, Jesús toma nuestra podredumbre y transfiere su justicia a nuestras cuentas. Cristo recibió nuestro castigo, aunque Él nunca pecó. Y nosotros recibimos su justicia como un regalo, aunque no la merecemos. Los últimos versículos, los versículos 10 y 11, establecen los dos objetivos de la vida cristiana: conocer a Cristo y dar a conocer a Cristo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo. No está hablando de esto. No está hablando de lo intelectual. No está hablando de saber más acerca de Jesús, sino está hablando de la experiencia. La salvación es conocer a Cristo. La salvación es conocer a Cristo. No solamente saber de Él. Jesús lo dice así en Juan capítulo 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Tú conoces a Cristo? Es de mis últimas preguntas para ti en este día. ¿Tú conoces a Cristo? Siempre me ha gustado una cita de un libro titulado Conociendo a Dios, de James Inel Packer. Y él dice, una vez que te das cuenta de que la razón principal por la que estás aquí es para conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida se resuelven por sí solos. ¿Queréis que os la repita? Una vez que te das cuenta de que la razón principal por la que estás aquí es para conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida se resuelven por sí solos. Y me encantan las verdades que encontramos en estos últimos versículos 10 y 11. Nos habla de que es personal. Yo lo he perdido todo. Lo he perdido todo para conocer a Cristo. Nos habla del poder, es algo poderoso. Habla de experimentar el poder que se manifestó en la resurrección de Jesús. Nos habla de que es doloroso. Nos habla de participar en sus sufrimientos. Pero nos habla de algo muy práctico también: llegar a ser semejantes a Él. Y es reconfortante porque anhela alcanzar la resurrección de entre los muertos. Este pasaje cubre 3 verdades principales de la vida cristiana. El gozo proviene de la plena justificación, en el versículo 9. El gozo proviene de la santificación que le sigue a eso, versículo 10. Y el gozo
proviene de la glorificación futura, en el versículo 11. Y queridos, debemos entender esto. Las cosas buenas y las cosas desagradables en nuestra vida solo perderán su control sobre nosotros si son reemplazadas por un gozo, por una alegría mayor. Por eso quiero volver a preguntarte, ¿has encontrado la verdadera alegría que solo se encuentra en Jesús? ¿Has encontrado la verdadera alegría que solo se encuentra en Jesús? Una vez que experimentes el valor incomparable de conocer a Jesús, Él te hará sentir repulsión por toda la religiosidad que puedas llevar encima. Y en su lugar encontrarás a un Jesús vivo y amoroso. Cuando consideramos la dignidad de Cristo, todo lo demás se vuelve sin valor. Solo este gozo tiene el poder de matar el pecado en nuestras almas. Quiero terminar con una historia. Hace años murió un hombre que había vivido prácticamente toda su vida como mendigo. Dormía donde podía, recogía las monedas que encontraba o que le daban, vivía con lo justo. Pero cuando murió, las autoridades tuvieron que revisar sus pocas pertenencias. Tenía una chaqueta, un abrigo, unos papeles, un pequeño paquete envuelto en una tela dentro de uno de los bolsillos de su abrigo. Cuando lo abrieron, encontraron una piedra extraña, una piedra que se veía bonita, que se veía buena, pero nadie sabía si valía algo, así que decidieron llevar esa piedra al joyero. El joyero examinó la piedra, se quedó en silencio y dijo algo que dejó a todos sin palabras. Esto no es una piedra. Esto no es una piedra. Esto es uno de los diamantes más valiosos que he visto en toda mi vida. Durante años, aquel hombre había vivido absolutamente como pobre. Había buscado monedas en la calle, había sobrevivido al día a día, mientras él llevaba una fortuna en su bolsillo. Nunca supo lo que tenía. Nunca supo o nunca entendió el valor del tesoro que llevaba consigo. Y eso es exactamente lo que Pablo descubrió, pero al revés. Durante años pensó que su tesoro era su religión, su reputación, su moralidad, su currículum espiritual. Pensaba que todo eso era riqueza. ¿Hasta qué? Hasta que conoció a Cristo. Y entonces entendió algo radical. Todo aquello que antes consideraba ganancia, en realidad no valía absolutamente nada comparado con el tesoro que había encontrado. Por eso escribió: todo lo considero como pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y esa es la pregunta con la que quiero terminar. No es si tienes religión, no es si tienes un buen currículum espiritual. La pregunta es esta: ¿has descubierto el valor del tesoro que es Cristo? ¿Has descubierto el valor del tesoro que es Cristo? Porque cuando realmente lo descubres, absolutamente todo lo demás pierde su valor. Perderlo todo por Cristo no es una pérdida. Perderlo todo por Cristo no es una pérdida. Es el único negocio en el que perder es ganar. Deseo que cada uno de nosotros
podamos encontrar esa perla de gran valor. Que cada uno de vosotros, que cada uno de nosotros podamos decir: he encontrado a Cristo Jesús. ¿Cuántos habéis encontrado a Cristo Jesús? ¿Cuántos habéis encontrado a Cristo? Aún faltan algunos. Así que espero que podáis hacerlo, porque Dios nos sigue dando la oportunidad. Hay una frase que no está en la Biblia, pero se parece mucho a una de la Biblia. Dice: mientras hay vida, hay esperanza. Y como creyentes decimos, mientras tenemos vida, Dios sigue dándonos oportunidades. Así que este es tu día. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día en el que tú decidas: ¿sabes? Estoy dispuesto a perderlo todo, absolutamente, por tal de ganar a ese tesoro de ese precio, de ese valor incalculable que es Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo: mi Señor.